Ten, hijo. Gracias. Hasta que los encontré. Te lo dije, morrita. La tercera es la vencida. Mi carnal te dijo que no tenía nada que ver con esos 3 millones que le robaron a tu cártel. A mí también me lo negó. Y él siempre me decía la verdad. Pues eso no es lo que me dicen mis tripas. ¿O tus tripas te están mintiendo? Pues no se me antoja creerte. A tu cuñada Sara sí. Porque cuando una madre no canta cuando le están apuntando en la cabeza a su hijo es porque no se sabe la canción. Vamos a dejar a los chamacos afuera de este business. A la traición también. ¿Tú crees que mi hermano hubiera puesto en riesgo su vida? La de su esposa que estaba embarazada, la de su hijo, por lana. Tu hermano se sentía inmortal, Junio. La cagué matándolo, indio. Y lo sabes. Éramos socios. Él nunca te hubiera robado. Pues yo no creo ni en mi propia sombra. Porque cuando se va la luz se desaparece. ¿De dónde salió la lana que tu cuñada fue a buscar a ese departamento? De unos terrenos que vendimos. ¿Quieres que te enseñe los papeles? Te los enseño. Mi hermano me dijo que se lo guardara por alguna emergencia. ¿Y cuánta razón tenía, no? Tú te convertiste en una emergencia cuando se te metió en la cabeza que te tenías que vengar de él. Y si te sale de las pelas, mátame. Pero un muerto más no te va a ayudar a encontrar tus millones. Dale. Ya nomás que atrabancado me salites. Te estás volviendo muy gallito, Junio. Pues, ¿qué pasó o qué? No puedo garantizarle más de 2 meses de vida. Pasó que lo perdí todo. Está el miedo. Por supuesto que soy capaz de ser presidenta municipal y hasta gobernadora, Felipe. Yo ese despacho lo sé manejar hasta con los ojos cerrados. ¿Y fíjate. entonces qué, Mariana? Yo te estoy eligiendo a puro dedazo. Lo único que tienes que hacer es divorciar. Bueno, a Junio nos conviene tenerlo cerca. Por Sara, por el dinero. Que no se te olvide, ¿eh? Mira, por mi cuñada no te preocupes. Yo tengo mis propias formas de llegarle a ella. De eso me encargo yo. ¿A poco sí estás bien enamorada de Junio? ¿En serio? Felipe, no me estés fregando, ¿sí? Ven. Ven acá. Ven acá. Yo, la verdad, sí te voy a confesar que pues, sí me agrada la idea de tenerte solita nada más para mí, la verdad. Oye, nada más te voy a recordar una cosa. ¿Qué? Allá afuera está toda la familia Aguilar, sobre todo tu suegra. Hoy sí es cierto, ¿verdad? Pues, ¿qué crees? Que yo a esa familia me la paso por el arco del triunfo, ¿sabes? Tú lo único que tienes que hacer es concentrarte en encontrarte un abogado que te divorcie rápido. Digo, quién sabe, en una de esas hasta le dejas el camino libre a Junio para que se case con su cuñadita, ¿no crees? Mamá, ¿cómo es Guadalajara? Uy, yo solo fui una vez con tu papá hace años, mijo. 2 días nomás, así que lo vamos a conocer juntos. ¡Alto, alto! ¿Qué pasa? ¿Por qué paramos? Tenemos problemas con uno de los caballos. Ahorita continuamos. Espérenme. ¡Agárrense, mijo!
Nos tenemos que ir. Vente, vámonos. ¿A dónde? ¿Dónde estás, perra? ¡Vámonos! Ahí estás, huerca. Me gusta tu coraje, Junio. Nomás no te me resbales, ¿eh? Te vamos a estar guachando. Yo no hago tratos con el asesino de mi carnal. No hay bronca. Pero tampoco agradecimientos, indio. Me resultaste con uno de estos bien puestos. Cuando se te pase el berrinche y necesites lana, ven a buscarme. Ya sabes dónde encontrarme, ¿no? Señor Acero, vine a darlo de alta. Gracias, Doc. Ya me siento bien. No se confíe. Los ataques no son progresivos, sino que vienen y van. Usted puede sentirse muy fuerte ahora y en cualquier segundo sufrir un ataque incontrolable. Muy bien. Cuídese. Mi marido siempre ha negado que se muere por Sara. Él es un títere sin cabeza en sus manos. Pero ¿sabes qué? Mi intuición de mujer me dice que sí, que le gusta y mucho. Esa zorra siempre ha sabido salirse con la suya. Sigo sin comprender cómo pudo haber salido viva de ese departamento, cara. No lo sé, pero esa gente no le tocó ni un maldito pelo. No. Lo que sí hay que averiguar y pronto es dónde está el resto del dinero, antes de que Sara decida quemarlo todo. Sí, sí. Y yo estoy casi segura que Vicente guardó el dinero en diferentes lados. Fíjate que eso que estás diciendo sí me hace sentido. ¿Sabes por qué? Porque el compadre Acero siempre fue alguien inteligente. Eso sí lo puedo constatar perfectamente. Ay, lástima que a ti te tocó el más burro de los Acero, ¿verdad? Y lástima que a ti te tocó la más hedionda de las hermanas Aguilar. Porque es fea, con orgullo la condenada. No, ves que me está cargando el olor. No me hagas reír, por favor. Ay, mejor, ¿por qué no vienes aquí? Au. Y me das un besito, ¿eh? Un besito. ¿Ya te viste la cara en el espejo? Das asco, Felipe. Ya sé. ¿Sabes sí dónde no me golpearon? Aquí, mira. Mira, aquí. Madre, cara. Josefina, ¿por qué entras sin avisar, caray? Este también es mi cuarto, Felipe. El colmo sería que tuviera que pedir permiso. Ahorita no es tu cuarto. Ahorita es mi despacho y estoy trabajando con mi brazo derecho. Mi carrera política está en juego. ¿No lo comprendes o qué? Bueno, por suerte ya terminamos. Te voy informando de lo que vaya pasando diariamente en la oficina, ¿ok? Ok. Buenas noches, señores. Chao. Te gusta Mariana, ¿verdad? Tienes algo con ella. Cuando entré estaba... Que la canción, caray. ¿Estás descerebrada? ¿O qué? O sea, al que le azotaron el cerebro fue a mí, no a ti, caray. Es que cuando entré sentí algo muy raro, Felipe. Ella es... Nada. No pasa nada. Ya. Viste mal, punto. Ay. Mira nada más cómo te dejaron. ¿Me vas a decir en este momento quién te... ¡Au! Ya. Vete para allá, por favor. Suficiente tortura tuve para que todavía me vengas aquí ay, a lastimar. Vete para allá. Oye, quiero dormir aquí solo. Duérmete en el sofá. Ay, es suficiente, por...
las fiestas de estos capos, ¿eh? Buenísimas. Oye, ¿quién diría que ellos las pagan, no? Y que toda la gente que está aquí hace business con ellos. Imagínate si esto sale a la luz. ¿La prensa qué diría? Comandante de la PGR, fiesta narco. Bueno, hay políticos, empresarios. Pero mejor no lo digas ni de broma. Chitón, hermano. Nada como la vida de soltero. Ey, ven, muñeca, vamos. Mariana, ¿me permites un segundo? ¿Qué pasa? Quería saber de qué hablaste con Felipe. ¿Te dijo quién lo atacó? ¿Tiene algo que ver con Sara, la muerte de mi padre o de Vicente? Berta, no seas metiche. Lo que habla el presidente municipal y su asistente privada es un asunto oficial. No, no estoy de acuerdo. En este caso me parece más un asunto de familia. Estás mal, Berta, porque tú no eres familia mía. Y ya no me hagas perder más el tiempo, ¿ok? Felipe me acaba de dejar encargada de la presidencia municipal. Y tengo muchas cosas que hacer. Soy una mujer que trabaja. ¡Ay, qué divina! Me estás presumiendo. Por mí, pueden nombrarte obispo, comprarte una catedral. Lo que hagas con tu vida no me importa. ¿Qué está pasando? Nada. Yo me estaba aquí despidiendo de tu mujer. Que tengan muy buenas noches, familia. Bonita noche, Mariana. Esteban, tú tienes que decirme quién atacó a Felipe. No me creo eso de que no te dijo nada cuando fuiste por él. ¿Y a ti qué tanto te importa ese asunto? ¿Qué? Vámonos a la casa. ¿Por qué están discutiendo? ¿Que no se dan cuenta que Felipe está enfermo? No está enfermo, mamá. No está enfermo. Lo intentaron matar. Al presidente municipal de Tijuana lo intentaron matar. ¿Qué nos espera a todos los demás? ¿Te has puesto a pensar? Todos, por culpa de Sara, vamos a acabar devorados por los gusanos. Ahora sí, vámonos. Hola, morrita. ¿Qué más quieres? No le hagas nada. ¡Lo que más quiero! ¡Está muerto! ¡Tú lo mataste! Yo solo defendí a mi niño. Ojo por ojo. Pariente por pariente. No, por favor. Vas a tener que matar a mí primero. A mi hijo no. Quiero que sientas lo que se siente. Perder a alguien de tu misma sangre. Ya sé lo que se siente. Ya me arrancaron un hijo del vientre. ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! A ese mocoso no le conoces la cara. Pero a este mocoso sí, ¿no? Quiero que sientas lo que sintió mi jefecita cuando llevé a mi otro hermano muerto. ¿Tú? Capi tenía órdenes muy claras. Y en los negocios chuecos, el que no camina derecho termina muerto. Sea quien sea. Tres veces te lo advertí, vato. Esto te pasa por pe... ¿Por qué te quisiste morir? ¿Por qué, vato? ¿Quién es usted? ¿Cuánto te pagó el indio Amaro? ¿Qué le hiciste a mi cuñada? ¿De qué me está hablando? ¿Quién es su cuñada? Ahorita te refresco la memoria, desgraciado. ¿Qué le hiciste a la paciente Sara Aguilar? Escúpelo o te lo saco a patadas. Estás loco, estás demente. Hace unos días, cuando los malditos que trabajan para Amaro
Hicieron abortar a mi cuñada, ella vino a este hospital. Tú le hiciste el curetaje. ¿Cuánto te pagaron, eh? ¿Qué orden te dieron? No sé de qué me hablas yo. A ver, te vi hablando allá afuera con el indio Amaro. Estoy muy corto de paciencia, no te hagas pen... Habla o te corto el cuello para que te desangres. No me mates, por favor. ¿Qué orden te dio el indio? Habla o te mueres. No me estás dejando opción. Así que... adiós, Tijuana. No. La orden fue... Yo tenía que... Le perforé el útero para dejarla estéril. Ahí está, por favor. Gracias. Vámonos. Gracias. Sara no va a poder tener más hijos por tu culpa. ¿Qué te parece si en este momento te corto los huevos yo a ti, eh? No, por favor. Tuve que hacerlo, me obligaron. ¡Eres un animal! ¿Qué clase de doctor eres? ¿No se supone que te pagan para curar? No me mates, por favor, tengo una familia. No tienes nada si no estás casado. Esa mujer a la que le desgraciaste la vida, esa sí es mi familia, mamón. Tenía que hacerlo. Si no lo hacía, me mataban a mí y a mi mujer. Hijita, conmigo no tienes que disimular. Yo sé de dónde vienen esas lágrimas. Tú no te mereces a ese marido. Tantas veces que le dije a tu padre. Ni se te ocurra hablarme mal de Felipe. Tú no tienes idea de cómo es mi vida con él, porque siempre viviste con Vicenta y con Sara. Y sí estoy llorando porque casi se me muere. Y yo no sé cómo sería mi vida sin él. Déjame, te arreglo el chaleco, a ver. Ay, qué guapo. Ma, ¿yo voy a ir a la luna de miel? No, mi amor. Tu papi ya te dijo que no. Pero te prometo que cuando regresemos nos vamos a ir a un viaje muy, muy lejos. Tú y yo solitos. ¿Muy lejos? ¿Tú y yo solitos? ¿Tú y yo solitos? Tú y yo solitos. Mariana. ¿Estás? ¡Begoña! Sí. Soy yo, Junio. Oye,
¿Te acuerdas que me debes un favor? Bueno, yo creo que este es un muy buen momento para que me lo pagues. Necesito un cuerno de chivo y un coche, güey. Mañana mismo. Está bueno. Ahí te veo. ¿Qué pasó? Me dijiste que ibas a llegar al hospital. Nunca lo hiciste. Lo siento mucho. Estuve arreglando unos asuntos en la oficina. Ah, me imagino. Sara me dijo que Felipe tuvo problemas con los tipos que mataron a Vicente. No deseo hablar de Sara y tampoco deseo hablar de Felipe. Yo necesito hablar de nosotros. Junio, yo me quiero divorciar de ti. ¿Qué diablos quieres? Tenemos que hablar. ¿Dónde estás? Estamos vivos, si eso es lo único que importa. Lo que me sorprende es que tú estés vivo. Mira, casi me matan por tu culpa, Sara. Te lo merecías. Nadie te mandó a seguirme. Y lo volveré a hacer, ¿eh? Lo volveré a hacer hasta que te encuentre. Te puedo rastrear las llamadas. Te voy a buscar y te voy a buscar y te voy a encontrar. Y me voy a desquitar de todo lo que me hiciste. Porque ¿sabes por qué? A mí nadie en la... ¿Quién era? Nadie, mi amor. Un número equivocado. Pero ya no nos van a molestar. Duérmete, chiquito. Esa es la verdad. Es ella. ¿Estás celosa? Sara, a mí me importa un comino. Mentira, Mariana. Mentira, mentira, mentira. Siempre te enceras de ella. Sin razones, por Dios. Tienes que esperar a que me hospitalizaran para decirme esto, ¿ok? Ningún momento es bueno para decir este tipo de cosas. Lo siento mucho, pero ya tomé la decisión. Mariana, no te imaginas lo que me estás haciendo con esto. Ay, a mí no me vengas con ese tipo de chantaje, ¿sí? ¿Por qué? ¿Porque sufriste un desmayo? ¿Porque pasaste unas horas descansando tu estrés en el hospital? ¿Por eso? ¿Qué te pasa, ¿Qué te pasa a ti? ¿Me vas a pegar o qué? Bien. Nada más esto faltaba para estar segura de mi decisión. Ni modo, jefe. El Capi se quiso morir hoy. Las órdenes que usted dio fueron muy claras. Dame detalles. Cuando mandamos al Capi con el pozolero para que desapareciera el cuerpo del chofer del presidente municipal, le llamé y me dijo que iba en camino, pero se tardó un en llegar. ¿Y los empezaste a seguir? Sí, me dio mala espina. Cuando cayó la noche, la alcanzó cerquita de la iglesia. Y pues, le disparé cuando estaba a punto de matarla. Pobrecita la madre de este vato. Sus 2 hijos se le mueren la misma semana. Dale otro dinero a la vieja para que haga el entierro. Está bueno. ¿Le puedo hacer una pregunta, jefe? ¿Por qué no podemos matar a la viuda de acero? Porque son órdenes de arriba. Y punto. Por cierto, ¿dónde anda esa vieja? No sé. Se peló cuando iba por el Capi. Encuéntrala. Porque si desaparece esa vieja, tú vas a estar como este capo. Está bueno. Hermosa mañana, desde
Le están pagando sus mandas a la morenita por algún favor que les concedió, mi amor. Tengo mucha sed, ma. Ya se acabó el agua, mijo. No hay dónde comprar. ¿Te puedes aguantar un poquito? Los camiones se frenan por un ratito, mijo, mientras los peregrinos cumplen sus promesas. Luego se vuelven a subir y seguimos a la velocidad normal, mi amor. ¿Cuánto falta para llegar a Guadalajara? Faltan como 2 días, amor. Mejor descansa, ¿sí? Si vas dormidito, el viaje es más cortito. ¿De qué se están escapando? El hombre de la pistola te estaba buscando a ti. ¿Por qué no se limita a rezar como los demás, señora? De nada sirven los rezos si uno no ayuda al prójimo. Y tú necesitas ayuda. Toma. Gracias. Estoy huyendo de unos desgraciados que me fregaron la vida. ¿Dónde vas a esconderte? No lo sé. Ni sé lo que me espera. No tengo ni idea si mi futuro va a ser peor que mi pasado. Nadie puede estar tan mal que no puede estar peor. A lo mejor ni ha llegado lo peor para mí. No se salvó ni un $1. ¿Qué pasó? ¿La conseguiste? No te conseguí el cuerno de chivo. Toma, esto es lo que encontré. Tiene los cereales limados. Ah, bueno. ¿Y las balas suficientes? Eso. El gordo Morales te manda un auto. Está estacionado en la puerta. Toma, aquí están las llaves. Muy bueno. Ahora soy yo el que está en deuda con ese vato. Tranquilo. ¿Hay algo que debas saber? Es que la vida no es justa. Pero este fierro me va a ayudar a dejar la cuenta en ceros. Me debes la vida, Fulgencio. Por eso te mandé llamar. ¿Para qué soy bueno, patrón? Necesito que me traigas a Sara. ¿La mujer de acero? Es correcto. A la esposa de tu difunto patroncito. Tú trabajabas con ellos. Sabías perfectamente qué lugares frecuentaban. No sé, alguna casa de seguridad. Algún sitio donde tú sepas que se puede estar escondiendo ella. De entrada, quiero que vayas al departamento de La Juárez y la busques ahí. Yo estuve ahí con ella. Quiero que me la traigas por las buenas o por las malas. ¿Eh? La buscaré ahí. Y si no la encuentro, la voy a buscar en el hipódromo donde siempre la llevaba. La mera verdad, no se me ocurre otro lugar, patrón. Olfatéala como perro. Eso es lo que hacías cuando trabajabas con ellos, ¿no? Oliéndoles las nalgas todo el día. ¡Muévete! Sí, patrón, con permiso. Felipe, ¿no es ese el hombre que vendió a Vicente con los narcos y que causó todas las desgracias? ¿Quieres que te surta? A ti te gusta que te surta, ¿verdad? ¿Qué pregunta tan necia? No seas metiche. ¿Tú no viste nada? ¿Tú no oíste nada? Fulgencio no estuvo aquí. ¿Queda claro? Tus pastillas. Mira, mi amor, esto es lo más sano que te conseguí en la tiendita. Mira nada más. Pensé que te ibas a hacer del rogar con la comida. Ya te está mejorando el apetito, ¿eh? A ver, señores, ya nos vamos. Agarren a sus niños, no se les vaya a perder. Todos a las camionetas. ¡Vámonos! ¿Me ayuda? Sí. Gracias. Eso. Dale, vámonos todos. Ya fue mucho tiempo. Arráncate ya, vámonos.
Señora Sara. Por aquí, nos vamos mucho, De veras que yo no quería traicionar al patrón. No. Tú sabes que siempre le fui fiel a tu hermano. Pero el indio Amaro me obligó. No te obligó. Te dio $20,000, pendejo. ¿Eso valía la vida de mi hermano para ti? Los todos la vida por $20,000. Pero yo ni siquiera me quedé con esa lana. Yo sé por qué. Pero es que no he dicho nada. Por miedo. Porque esa lana se la quedó Felipe. Para dejarte libre como la rata asquerosa que eres. Porque tú no mataste al policía que puso Vicente a vigilarte. Lo mató Felipe, ¿verdad? No tengo paciencia. Tengo 2 pistolas. Vamos acabando con esto de una vez, Fulgencio. Fue él. Fue Felipe Murillo. Él fue. Sí, ¿verdad? Él te mandó a buscar a Sara. ¿Por eso estás aquí? Escúchame, Junio. Mira, entre tú y yo podemos salvar a la patrona. Sí, y si me dejas libre, pues yo me puedo hacer frente a Felipe y le saco información y te la doy a ti. Es un Fulgencio. Traicionaste a Vicente. Me traicionaste a mí. Traicionaste a Sara, al indio Amaro. Ahora te quieres fregar a Felipe. ¿Cómo crees que voy a confiar en un traidor como tú? Hasta acá te trajo el río, Fulgencio. No me mates. Tú no eres un asesino. No. Yo no era un asesino. Es hembra de armas tomar, que sabe vencer el miedo. Belleza espectacular, hermosa de cuerpo entero. En la mafia #1 de lavado de dinero. Se las voy a presentar. Antes me quito el sombrero. Su nombre es Sara Aguilar, la señora de acero. Un comando de sicarios a su esposo asesinaron. Del muerto se supo todo. Las broncas ahí empezaron. Enemigos de su esposo le reclaman por su pago. Y el gobierno hizo su agosto. Sus bienes le confiscaron. Mis respetos para Sara, la gran señora de acero.